Nuevamente seguimos con la palabra del Señor abierta, ¿cierto?, frente a nosotros. Rogamos al Señor que Él nos hable, nos dé gran bendición. Él ha prometido eso, ¿cierto? Y creemos a lo que Él nos ha dicho a través de su palabra. Vamos a tener una especie de recorderis, ¿cierto?, de lo que vimos la última vez. En 2 Corintios 4:9, el apóstol decía, derribados, pero no destruidos, ¿cierto? Muy diferente. Y bueno, en Números 24:4 dice ese versículo, caído, ¿pero qué? Pero abiertos los ojos. Ahí hay una esperanza, ¿cierto? Y un versículo que me gusta mucho, Jueces 8:4, dice, cansados, pero ¿aún qué? Aún persiguiendo. Hay realidades, pero hermanos, eh, eso nos anima a pensar que hay momentos hasta donde el Señor permite que lleguemos y vamos a tratar de entender el por qué. Hay una frase clave en varios versículos. Hace una semana veíamos el apóstol en varios pasajes decía, pero no qué. ¿Quién recuerda? No desmayamos, ¿cierto? Y nos daba la idea de que la fragilidad que tenemos, eh, decía que tenemos un tesoro en vasos de barro. Somos frágiles, nosotros somos esos vasos de barro, la fragilidad, tal vez la insignificancia del barro, pero dice que tenemos un tesoro y ese tesoro es la salvación, el Espíritu Santo morando en nosotros, el misterio del Evangelio que podemos entregar, proclamar a otras personas, ¿no? Y Pablo decía que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. ¿Por qué? Dice él, porque cuando soy débil, entonces realmente soy fuerte. Es ahí, en ese momento, cuando nos derribamos y nos entregamos a la voluntad del Señor, reconociendo que realmente nosotros no podemos manejar nada en nuestras vidas, que Él es el que ha dado la fuerza, que Él es el que nos puede realmente animar. También veíamos que este ser exterior se desgasta, ¿cierto? Todos los días se va desgastando un poquito más, pero no obstante el interior se renueva día a día, ¿no? ¿Recuerdan eso? También vimos que la tribulación que podamos estar pasando es como momentánea, muy bien, es leve, es temporal. Eso nos trae una esperanza, hermano, ¿sí o no? ¿Qué tal que fuera eterna? Y a mí me causa un poco de tristeza. Aún de hermanos a veces escucho cuando tienen un familiar inconverso por ahí en una cama con semanas, con meses, y aún creyentes diciendo cuando la persona muere, menos mal, murió. ¿Será que va a ir a pasarla mejor que cuando estaba en esa cama? A veces somos atrevidos e ignorantes para poner a las personas en un sitio mejor cuando van a ir a estar eternamente sufriendo el terror y el horror de la condenación. Pero hermanos, nosotros tenemos una esperanza. Esa leve tribulación es momentánea, ¿no? Muy bien. También veíamos que Dios conoce nuestro aguante, ¿cierto? Dice que Él sabe hasta dónde podemos resistir. Vamos bueno, 1 Corintios 10:13, podemos leer ese versículo y en la voluntad del Señor podemos seguir avanzando mientras Él nos lo pueda permitir. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, seguimos hablando de las aflicciones, ¿no?
¿Son fáciles? No, ¿cierto? Pero es posible soportarlas, es lo que estamos viendo acá. Dios nos está prometiendo algo hoy a través de su palabra. Esas pruebas, esas dificultades, esas luchas, Él dice, mire, nos está diciendo en pocas palabras, si están ahí, si yo las permito es porque las pueden soportar. Eso es lo que Él nos está diciendo. Y eso nos trae también esperanza. ¿Quién nos conoce más que el Señor? ¿Quién? Dice que Él conoce nuestro levantarnos, nuestro acostarnos, que sabe cuántos cabellos tenemos, ¿cierto? Que no está la palabra en la boca y Él la conoce toda. Él sabe, hermanos. Él sabe que esa lucha, esa dificultad que estamos pasando, Él sabe que la podemos soportar. Él nos conoce y Él es bueno, hermanos. Yo ponía el ejemplo del niño que le ponemos tarea, ¿cierto? Y no le ponemos el bulto de cemento al niño, decía hace 8 días, de 3 años, porque lo mata, lo hernia, lo daña. Hermanos, el Dios que tenemos es un Dios bueno en gran manera, bueno para siempre, su misericordia es eterna. Él no va a hacer algo, hermanos, que nos vaya a dañar, jamás. Y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, hermanos. ¿Cómo es? Fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino, por lo contrario, dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, para que podáis, para que lo logres. Eso es lo que estamos leyendo ahí, hermanos. Qué esperanza, hermanos. Qué bendición tener un Dios que hoy, en esta mañana, que conoce nuestra adversidad, que conoce también nuestra debilidad, nos diga, yo sé hasta dónde puedes soportar. Porque ni nosotros mismos lo sabemos, ¿cierto? Pero Él sí lo sabe. Cuánta esperanza entonces, hermanos. Y la verdad, hermanos, Job es un libro que nos trae tanta enseñanza, ¿cierto? Y siempre digo que nos queremos parecer a Job, pero al Job del último capítulo, ¿cierto? Rico y con el doble de las propiedades, pero no el otro Job. Job 1:8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal. Dios está presentando a un hombre, a Satanás. Le está diciendo, mire, ¿no ha visto cómo es mi siervo Job? Hermanos, ¿sabía Dios que Job podía soportar estas cosas o no? ¿O quién más sabía eso? ¿Por qué Dios se atreve a entregar a Satanás a su siervo Job? ¿Por qué? ¿Habría el riesgo de que Job muriera? ¿Que Satanás pudiera mofarse de Job? ¿Existiría ese riesgo, hermanos? No, de ninguna manera, jamás. Génesis 22, hermanos, tratemos de ir rápido. Y pienso en esta escena, hermanos, los que somos padres de familia, ¿cierto? Señor le dice a Abraham, lleva a tu hijo a un monte, llévalo allí, sacrifícalo, entrégalo, mátalo, entrégamelo, ese hijo, tu hijo el único, entrégamelo.
preparó todo. Un asno, la leña, el juego, el cuchillo. Cuánta tribulación, hermanos. Cuánto dolor, ¿cierto? Cada paso que daba para acercarse al sitio que Dios le había dicho que llegara, ¿cierto? Cuánto dolor, cuánta tribulación, cuánto llanto, hermanos, cuánto aguante también, ¿cierto? Y dice Génesis 22:11, hermanos, porque estoy pensando en la determinación de Abraham, su dolor, sacrificar a su propio hijo, y uno que estaba dispuesto a obedecer a su Dios. ¿Cuánto le costaría, hermanos? ¿Hemos pensado en eso? O leemos ese pasaje y decimos, ah, sí, Abraham simplemente dijo, ah, sí, el Señor, tan, voy a ir a hacer eso, voy a ir a sacrificar a mi hijo. Hermanos, ¿ustedes se imaginan una escena así, hermanos? ¿Realmente? Ja, no, no, hermanos, no. El dolor, hermanos, las lágrimas. Uf, cuántas cosas pasaban por la mente de Abraham en ese momento. Pero había tanta determinación que el Señor sabía hasta dónde llegaba el aguante de Abraham. Él sabía, hasta el punto que dice que el ángel, 22:11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Hermano, es un grito con algo de urgencia. ¿Por qué? Un solo Abraham significaba Abraham. Pero ese Abraham, Abraham, nos muestra una urgencia, hermano, uno que estaba dispuesto a entregar a su hijo. Dio voces, alertándolo rápidamente para que él reaccionara con su cuchillo en la mano. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Qué historia. Qué historia, hermanos. Tremenda historia, ¿cierto? El Señor sabe. Y no nos va a dar más de lo que podemos soportar. Juan 11, rápidamente, hermanos, avanzamos un poco más o mucho más en la historia. La palabra de Dios, que toda es útil, hermanos, que toda es necesaria para nosotros. Conocemos la historia de Lázaro, ¿cierto? Desconocido para el Señor Jesucristo, ¿era Lázaro? ¿Quién era Lázaro para el Señor? Un amigo. ¿Quién era Abraham? Amigo de Dios. ¿Qué pretendemos, hermanos? La Biblia dice que Él puso la vida por sus amigos, ¿cierto? ¿Nos consideramos nosotros amigos del Señor? Abraham, siendo amigo de Dios, sufrió esto y otras cosas que conocemos. Lázaro, amigo del Señor Jesucristo. Señor mismo lloraría ante la tumba de Lázaro. ¿Cuánto le amaba? Decían los que le veían. Mira cómo le amaba. No era un desconocido.
¿Hasta dónde el Señor permite las cosas? Juan 11, versículo 3, conocemos la historia, ¿no? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí. ¿He aquí qué? El que amas está enfermo. El que amas. Hermanos, hemos pensado, ¿el Señor no me ama alguna vez? ¿Hemos pensado eso? Hemos llegado hasta el punto de creer que el Señor no se está enterando de lo que me está sucediendo, de que Él no tiene cuidado de mí, de que me olvidó. El que amas. La palabra de Dios no se equivoca, hermanos. El Señor amaba a Lázaro, claro que sí. Y sus hermanas están desesperadas. El que amas está enfermo. Esa fue la información que le llegó al Señor. Hermanos, vamos así al Señor, ¿cierto? Con esa desesperación a veces para decirle al Señor que tenemos una necesidad. Es evidente que Lázaro estaba enfermo. Es evidente. No estaba enfermo, estaba grave. ¿Cuánta urgencia, hermanos? ¿Cuánta urgencia en una petición, cierto? En una oración. ¿Cuánta urgencia, hermanos, en un clamor, en una necesidad? ¿Cuánta urgencia, hermanos? ¿Y qué esperamos cuando vamos al Señor? ¿Qué esperamos? ¿Qué? Hermanos, ayúdenme. ¿Qué esperamos cuando clamamos a Él con esa urgencia? ¿Para cuándo necesitamos el milagro? ¿Para cuándo? Para allá. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Venga, y esto dicen los inconversos, la familia nuestra, la suya, la mía. ¿Qué Dios es ese? ¿Dónde está tu Dios? Que lo necesitas hoy y se queda más días poniéndote a esperar con una prueba, con una lucha, con una dificultad, con una enfermedad. ¿Dónde está tu Dios? Esa es una de las principales frases de Satanás. ¿Dónde está tu Dios? Nos lo enseñó el hermano Kevin el martes. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde estaba el día que invadimos a Israel? ¿Dónde estaba? Esa es la frase favorita de Satanás, para desanimarnos, para decirnos que el Dios nuestro se le olvidó nuestro problema. 2 días más, Lázaro estaba grave, hermanos. Ese amigo de Jesús estaba grave y el Señor se quedó otros 2 días en el lugar donde estaba. Y aún permitió la muerte de Lázaro. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Se enteró ese día ahí, ¿cierto? ¿Sí? No, hermanos, creo que a veces pensamos que el Señor es así. A veces pensamos que Él funciona así. Versículo 32 nos muestra la actitud de una de sus hermanas. Pero también Marta está recriminando un poco lo que el Señor había dejado de hacer, ¿cierto? Dos actitudes. Una cae a sus pies
la otra está recriminando un poco al Señor. Hermanos, ¿cuál va a ser mi actitud? ¿Llegó tarde el Señor? ¿Se le olvidó mi problema? Segunda de Corintios, hermanos. Bueno, capítulo 1, versículo 8, hermanos, dice el apóstol, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto, hermanos? Pablo está contando la experiencia que él y otros hermanos vivieron. Y les está contando, no quiero que ignoren, hermanos, acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino. Fue real en Asia, pues fuimos abrumados, ¿cómo? Sobremanera. ¿Cuánto? Más allá de nuestras fuerzas. Hermanos, un poquito más allá de nuestras fuerzas. El Señor que conoce cuál es nuestra fuerza, cuál es nuestro aguante, aún nos lleva un poquito más allá de nuestras fuerzas. Ja, pero Él sabe, hermanos, que en el fondo, hasta dónde lo podemos soportar. ¿Qué tanto? De tal modo que aún, ¿qué pasó? Perdimos la esperanza de conservar la vida. Ah, humano o no humano. Pablo está contando la historia, está contando su experiencia, la de otros hermanos. Fue la prueba, la tribulación tan extrema, tan difícil, que él está diciendo, perdimos la esperanza. ¿O no? Yo estoy leyendo mal, hermanos, tal vez. Mi hijo me dice que necesito gafas todos los días y sí las necesito, pero créame que estoy leyendo bien, créame. Hermanos, yo sé que tal vez hemos llegado acá, a este lugar, a este momento de nuestras vidas, que hemos perdido la esperanza. Tal vez no ha pasado eso. Gloria a Dios, hermano y hermana. Gloria a Dios. Si no ha sucedido lo que le sucedió a Pablo y a sus compañeros. Gloria a Dios, hermano. Porque tu fortaleza está bien. Estás cimentado en el Señor y estás creyendo y esperando en Él. Gloria a Dios por eso. Está muy bien. Pero aún, hermano, si has perdido la esperanza, no te voy a aplaudir por eso. Pero te digo, hermano, es normal. ¿Por qué? Por quienes somos nosotros. ¿Quiénes somos? Miserables hombres rescatados, hermanos del infierno, sujetos a qué? A pasiones, a padecimientos, al dolor, frágiles como vasos de barro, que necesitamos, hermanos, sentirnos tan frágiles, tan débiles, para exaltar la gloria y la fuerza de nuestro amado Señor y Salvador. Ahí estamos a veces en esa condición, perdimos la esperanza.
Tal vez no sea su caso, hermanos. El mío ha sido así en muchas ocasiones, pero que el Señor sabe, hermanos, hasta dónde podemos soportar. Pero hermanos, dice versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Ahí está la clave del asunto, hermanos. Claro, esto aquí nos lleva a pensar en la parte humana, el decir, tal vez el Señor permitirá que yo muera. Y era el caso de Abraham. Abraham estaba pensando, voy a entregar a mi hijo, pero el Señor lo puede resucitar. Eso era lo que Abraham estaba pensando, ¿sí o no? Hermanos, ellos perdieron la esperanza de conservar la vida. Aquí no está diciendo que estaban dudando de que había un Dios poderoso. En ningún momento hemos leído eso, hermanos. Es diferente. Ellos están considerando la posibilidad de que Dios permita aún que su muerte. ¿Estamos considerando esa posibilidad, hermanos? ¿Cuántos enfermos, hermano? La lista ya es larga, ¿cierto? ¿Cuántos enfermos? Hermana y hermano, que padeces un dolor, una necesidad física de dolor. ¿Has considerado, hermano y hermana, la posibilidad de que el Señor permita que hoy mismo mueras? ¿Había perdido la fe Pablo, hermanos? El versículo 8, así solo, parece que sí, ¿cierto? Pero sabe que el versículo 9 me llena de ánimo a mí. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ellos mismos dijeron, si hoy es el día, hoy es, hoy es. Entre otras cosas, hermanos, a veces estamos muy aferrados a la vida, muy aferrados a la vida. Yo no sé, hermanos, cuánto vaya a durar. En lo personal, hermanos, si el Señor me tiene para llegar a viejo y le puedo servir a Él y le puedo glorificar a Él, bienvenida sea la vida, si es lo que el Señor determina. Pero hermanos, que me seduce algo de lo que veo alrededor mío, ¿quiere que les diga? No, nada. No hay nada que me seduzca, hermanos, allá afuera. Claro que la carne está y hay cosas que cuando no estamos dependiendo del Señor nos seducen. Pero en el fondo hay una sentencia de muerte todos los días, que entre otras cosas debemos de estar muriendo cada día al mundo. No veo, hermanos, en la Biblia cómo estemos aferrándonos al mundo y a lo que nos ofrece cada día. No veo eso en la palabra de Dios. Lo veo en la realidad, en las vidas nuestras, aferrados a las cosas de este mundo. Pero hermanos, ¿cuánta basura hay? ¿Cuánta basura hay en lo que a veces estamos anhelando? ¿Cuánta basura, hermanos? No, sentencia de muerte. Ellos mismos, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, ja, que resucita a los muertos. Versículo 9 nos lleva a pensar que a veces llegamos a un punto donde decimos, tal vez el Señor quiera tenerme más en esta condición. ¿Sí o no? Ese es el significado. Tal vez, como en el caso de Lázaro, Él permita aún la muerte.
Tal vez Él tenga planes diferentes para mi vida. ¿Ya no nos ama? ¿Será eso? El hermano nos compartía un pasaje ahora en Filipenses, capítulo 4, versículo 6, muy conocido. Filipenses 4:6 nos dice, ¿por cuánto? Por nada. Miren, podría decir, no se afanen por las cosas pequeñas, por las grandes sí. Podría decir ese pasaje eso, ¿cierto? Pero ¿sabe qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Por nada. Ay, sí, tan fácil para Dios, ¿cierto? A veces no lo decimos, pero yo creo que lo sentimos. Tan fácil para Dios. Como Él nos siente como nosotros, ¿cierto? Él está diciendo que ni por las cosas pequeñas, ni las medianas, ni las grandes. ¿Qué nos dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Venga, pero si yo he hecho eso, llevo 6 años pidiéndole al Señor que me quite ese dolor, esta enfermedad. Es que yo no lo he hecho. Sí, 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 por eso. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En cuánta? En toda oración y qué más. Y ruego. Ya hemos explicado la diferencia, ¿cierto? Con acción de gracias. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Tienes un dolor, tienes una deuda, tienes una enfermedad, tienes una lucha. Dele gracias a Dios por eso. Es eso, hermanos. Es eso lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Que aprendamos a depender más de Él, a esperar más en Él. Porque Él nos conoce, hermanos. Él nos conoce. Hebreos 11, vamos un poco más adelante. Conocemos el contexto del capítulo, ¿cierto? Algunos lo llaman los héroes de la fe, aquellos hombres y mujeres que se nos muestra ahí, que llegaron hasta el punto de entregar sus vidas por amor a su Señor, que sufrieron cosas terribles. Y dice el capítulo 11, vámonos hasta el versículo 32. Bueno, está contando las proezas de ellos, la fe que tuvieron, la esperanza, la paciencia. Y dice Hebreos 11:32, ¿y qué más digo? O sea, en pocas palabras, no hay mucho más que agregar a la historia. Y dice el autor de Hebreos, porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Hermanos, qué Dios que nos ha mostrado lo que ha logrado con esas personas. ¿Eran superhumanos? ¿Qué piensan? Eran como nosotros, hermanos. Pero nos está dando una lista de cosas que el Señor logró en ellos o que ellos lograron en el Señor.
Versículo 35, más otros. ¿Entendemos el cambio de idea ahí, hermanos? Volvemos a leerlo. Lo voy a volver a leer. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, conocemos las historias de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, uy, bacano, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Bueno, ¿cierto? ¿Seguimos leyendo o nos vamos? Ah, bueno, ustedes dijeron, más otros, más otros. ¿Qué pasó con los otros? ¿Seguimos leyendo o no? Ustedes dijeron, más otros hermanos fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¿A dónde tenían puesta la mirada de estos otros? ¿A dónde? Hermanos, al fin de tener mejor resurrección. ¿De qué habla eso, hermanos? Galardones, galardones, premios celestiales, hermanos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ellos querían mejores galardones, mejores premios, una resurrección llena de premios del que es justo. Versículo 36, ¿sabe qué dice? Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Hermanos, estamos entendiendo lo que estamos leyendo ahí, mis hermanos. Yo quiero parar un poco. Hermano y hermana que me oyes, ¿estamos entendiendo lo que estamos leyendo ahí? ¿Qué hemos visto? Que el Señor, que todo lo sabe, que todo lo conoce, permite cosas, que unos que recibieron esas cosas tan majestuosas, qué proezas hicieron, ¿cierto? Pero dice el versículo 35 que otros no. Por lo contrario, versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. ¿Eran hijos de Dios o no? ¿Sí o no? Fueron apedreados. ¿Conocemos o no historias? Aserrados. ¿Sabe qué era esto? Los ponían en un tronco así, amarrados, y les pasaban una sierra por la mitad de su cuerpo, estando vivos, y los mochaban en dos. Esa es la idea ahí. ¿Eso le pasó a hijos de Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde estaba Dios? Se quedó 2 días más allá, cuando Lázaro estaba a punto de morir. ¿Sí? Hermano y hermana, que me oyes, ese Dios del que te estoy hablando ahí, ese es mi Dios, ese es mi Dios, ese es mi Señor. A Él le creo, hermanos, a Él le creo. ¿Le crees tú? ¿Estás dispuesto, dispuesta a pasar
por una situación como esas? Amigo que me oyes y amiga que estás en esta mañana acá, si te estás decepcionando de ese Dios, puede ser posible, puede ser posible. Por eso es que el evangelio nuestro no es popular. Aquí no le prometemos casa, carro y beca. Aquí no le prometemos que vas a ser sanado, que vas a casarte, que vas a hacer un viaje. No, no te vamos a profetizar basura. Eso es un cuento de Satanás para llenar recintos, edificios. No, no, no. Ese no es el interés nuestro. Estamos predicando a un Dios vivo que puede permitir que te pasen esas cosas, pero uno que prometió que un día estaremos con Él. Esa es la diferencia. No son las cosas que se ven, hermanos, son las cosas que no se ven. Y ese Dios merece la honra, la gloria y la alabanza hasta la eternidad. La merece, hermanos. ¿Podemos seguir leyendo? Claro que sí. 37 fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a fila de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras. ¿Cómo más? Pobres. ¿Cuántos pobres hay aquí, hermanos? ¿Cuántos pobres? ¿Cuántos pobres? Andando de aquí para allá, con pieles de cabras. ¿Cuántos pobres hay acá, hermanos? ¿Cuánto nos quejamos, hermanos, por la situación? ¿Cuánto nos quejamos porque no tenemos, hermano, con qué cambiar de televisor? ¿Cuánto nos quejamos por cualquier cantidad de estupideces? ¿En cuánto invertimos el dinero, cierto? Cuando anunciamos cosas de la iglesia, cosas para edificación, entre otras cosas, hermanos, el evento de parejas da tristeza, hermanos, la respuesta. Lo que muchos de ustedes no es una crítica, crean lo que no lo es. Nos dicen, cuando me hablan de otros planes, de otros proyectos, me da a entender que su hogar no tiene necesidad espiritual, no hay, todo está en orden, no hay ninguna necesidad. Les hemos dicho, hermanos, es plata, estamos dispuestos a hacer algo. ¿En qué estamos invirtiendo, hermanos? ¿En qué? Porque hoy hemos aprendido que estos invertían en el cielo para una mejor ¿qué? Resurrección. En el cielo. ¿Dónde estás invirtiendo? ¿Bancolombia o en el cielo? La cuenta celestial es la más rentable, hermanos. Eso hemos aprendido hoy. Si nos vamos siquiera aprendiendo eso hoy, el Señor y yo estamos contentos. ¿Qué más pasó con estos pobres? Angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, huyendo de los enemigos que los iban a matar. Yo no sé, hermanos, si alguno de nosotros ha pasado siquiera por una de estas cosas. Lo que pasa es que somos flojos. Somos flojos. Señor, cierto, nos ayude. Y a veces, ahorita decía que a veces decimos que no, pues es que el Señor nos manda a hacer eso. Bueno, esos son los ejemplos humanos, los del capítulo 11, ¿sí o no? Esos son los ejemplos humanos. Pero hermanos, tenemos que seguir leyendo el capítulo 12, ¿qué dice? Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro
Tan grande nube de testigos los hemos visto. Acabamos de leer de ellos. ¿Qué dice? Hermanos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia. Hermanos, estamos llenos, bueno, de pecados y de pesos. Hay cosas que no son pecado, pero nos estorban para glorificar al Señor. Cada que leo ese versículo toca explicarlo. ¿El trabajo es pecado? ¿Sí o no? No, pero es un peso. Si el trabajo nos impide glorificar a Dios, ¿el deporte será pecado? Pero hermanos, si lo ponemos por encima de Dios, se convierte en un pecado. El estudiar será pecado. Hermano, ¿cuántas cosas nos están impidiendo hacer las cosas que a Dios le agrada? Nuestra misma familia. Yo no sé yo por qué tengo algo con las mascotas, pero cada día veo que los hermanos están tan ocupados, tan cargados. Cuando a mí alguien me dice, es que el perro, venga hermanos, ¿en qué estamos? Por Dios bendito. No hemos pasado por nada de esto. Yo no he estado en la cárcel. Bueno, sí estuve como 3 horas, pero por robarme unos mangos por allá una vez. Y creí que me iba a morir en esas 3 horas. Y eso que estaba con 8 peludos ahí contando chistes. Imagínese usted, hermanos, una cárcel. No me ha tocado entregar a mi hijo en sacrificio. Creo que no tendría la fe de Abraham. Nadie me ha perseguido para matarme nunca, hermanos. Nunca. Ni siquiera mi mujer con un sartén, nunca. Que quisiera sí, pero no lo ha hecho. Hermanos, ¿cuánto peso tenemos? ¿Cuánto peso, cuánta basura por botar? ¿Cuántas cosas para replantear en nuestra vida, hermano? Yo lo digo, yo sé que conozco alguna intimidad de muchos de ustedes. No sientan que preparé este estudio para usted, para humillarlo, no, hermanos. Pero cuando a mí me dice, hermanos, que no puede por el perro, hermanos, una edificación, una cosa del Señor, un campamento, unas conferencias, llámese, hermanos, estamos mal, estamos mal. ¿Será que es más importante tu perro que el hijo de Abraham, hermano, hermana? ¿Sacrificar el perro glorificaría a Dios? ¿Qué cree? No, sí, no. Entonces seguimos adorando el perro y no vamos al campamento. Sí, hermanos, que no la tenemos clara. Y cuando hablo de sacrificar el perro no es precisamente matarlo, bueno, y si toca, pues, pero ¿qué tal regalarlo? Sí, pero ¿cuánto le vale la guardería? Entonces paga 50.000 por el día del perro allá y no ofrenda. Es así, esa es la realidad. Así está la situación. Hermanos, no es un chiste, seamos serios. Si usted lleva el perro a una finca y lo regala donde lo traten bien, estás glorificando al Señor, estás tomando una decisión a favor del Señor. Pero yo le digo, si no hay quien reciba el perro, hermano, sacrificar el perro sería un acto de adoración a Dios. Estoy seguro, porque estamos sacrificando a nuestros hijos, a nuestras esposas, nuestros hogares por el perro. Así de sencillo, no es, venga, no es una exageración, así de sencillo está la situación. Puesto los ojos en quién? En Jesús. ¿El qué? El autor y consumador de la fe, el cual, venga, Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de él.
Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, Jesús, el creador del universo, se sacrificó a sí mismo por ti y por mí. Y nosotros no somos capaces de sacrificar el perro. Nosotros no somos capaces de llevar la enfermedad. No somos capaces de darle gracias a Dios por la peladez. No somos capaces de sonreír y de adorar al Señor en la escasez. ¿Sabe qué dice la Biblia? Sigamos leyendo. Considerad a aquel. ¿Quién es? Considerar a aquel que sufrió, hermanos, tal contradicción de pecadores contra sí mismo. El escritor está diciendo aquí, venga, no tengo cómo explicar este pasaje, pero voy a escribir así. Consideremos, meditemos, pensemos, por amor de Dios, un instante, lo que mi Señor hizo por ti y por mí. Por amor de Dios, hermano y hermana que me oyes, consideremos un momento, siquiera este versículo. Yo sé que tienen hambre y nos vamos. Consideremos esto. Considerar a aquel que sufrió tal inexplicable contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, el tuyo y el mío, ¿para qué? No desmayemos, decíamos hace 8 días, hermanos, para que vuestro ánimo no se canse hasta el punto de desmayar. Qué triste, ¿cuántos han desmayado? ¿Cuántos han vuelto al mundo, hermanos? ¿Cuántos han desmayado? ¿Cuántos se han cansado? ¿Cuántos han tirado la toalla? Pero saben una cosa, Dios sabe que ese punto también es posible para ti y para mí, porque si no, no estuviera este versículo ahí. Él nos está animando y le está diciendo que Él mismo sufrió lo que sufrió por amor a ti, por amor a mí. ¿Para qué? Para que nosotros no qué, para que no desmayemos. ¿Y sabe qué nos dice? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No hemos resistido hasta la sangre. Si podemos leer esto es porque estamos vivos, ¿sí o no? Caídos, pero abiertos los ojos, ¿cierto? Si estamos leyendo eso es porque estamos vivos. Y el Señor dice, aún no le ha tocado combatir hasta entregar tu vida contra el pecado. Es muy diferente que estemos endeudados por allá con un traquete y nos esté persiguiendo porque nos gastamos una plata mal gastada. Y otra cosa es lo que estemos padeciendo por Jesucristo. Ojo con eso. Porque es que la adversidad puede ser algo que el Señor está permitiendo o puede ser la consecuencia de algo que usted se buscó. Y eso es muy diferente. ¿Sí o no? Para terminar, capítulo 5, Hebreos, versículos 7 al 9 dice, y Cristo, ¿quién? En los días de su carne, de su humanidad, ¿qué hacía? Ofreciendo ruegos y súplicas, ¿cómo? Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. No era que él era un desobediente, no, hermanos. Aquí la idea es que si él se sometió en obediencia a esto, al dolor, a las lágrimas, por amor a ti, por amor a mí, ¿cuánto más nosotros? Y dice que aprendió ¿qué? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Por quiénes? ¿Por cuántos? Por todos
los que le obedecen. Hermanos, el Señor nos ayude a entender quién es Dios, quién es nuestro Señor, qué ha hecho Él por nosotros y qué hemos hecho nosotros por Él, que sabe cuánto es, hermanos, en mi caso, nada. Señor nos ayude, hermanos, a glorificar su nombre.